Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: Dios te creó para un propósito. En la naturaleza vemos animales que cumplen un propósito. Por ejemplo, la abeja. Este animal pequeño produce miel, jalea real, propóleo, polen. La abeja misma cumple un propósito. Dios lo creó con un propósito para que ésta pueda producir, polinizar la miel, el polen, el propóleo. Dios lo creó, lo diseñó de esa manera a la abeja. Y de igual manera, Dios ha puesto en nosotros un propósito. Ese es el que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos. Si preguntara, ¿quién está seguro que está haciendo aquello para lo cual Dios lo creó? Seguro que algunos estarán preguntando si verdaderamente están haciendo aquello para el cual Dios los creó. La respuesta sería en razón de su propósito. Si tú tienes un propósito de vida, entonces responderías rápidamente a esta pregunta. Dirías, yo tengo un propósito y sé lo que estoy haciendo, sé a qué dirección estoy yendo. Y justamente el propósito te da dirección para tus acciones. El propósito ordena tu vida. Si tú tienes un propósito, ten la seguridad de que el propósito va a ordenar tu vida, le va a dar dirección a las cosas que tú estás haciendo. Cuando una persona no tiene propósito, es como un pez fuera del agua. Un pez fuera del agua va a desviarse, realmente no va a estar encajado en las cosas que son propias de su naturaleza. Un cristiano que no tiene un propósito de vida, también el salirse de la voluntad de Dios, de ese propósito, lo va a llevar siempre al fracaso. Lo va a llevar a una insatisfacción, a un descontento en la vida. Entonces es importante por eso tener un propósito. Y Dios nos ha creado a nosotros con un propósito. Tú tienes un propósito de vida. Tú no estás aquí en este mundo por un asunto de la casualidad, por un accidente de la vida. Algunos están creyendo, porque han escuchado de repente a sus padres, que ellos son hijos por accidente, hijos que no fueron planeados. Eso no es así, porque Dios te creó con un propósito. Algunos también dicen, yo no cuento con las capacidades, con los talentos, y eso va a impedir que yo pueda cumplir con mi propósito. Tú, aún careciendo de ciertas habilidades, de ciertos talentos, Dios puso en ti un propósito. Cuando Dios te creó a ti, Él no solamente te dio un carácter, un temperamento, te dio una personalidad, te dio talento, capacidad y también te dio un propósito. Cuando Dios te creó, Él puso todas esas cosas en tu vida. El Salmos 139, versículo del 13 al 16, Él reconoce, le dice, te alabo, oh Dios, porque has hecho una creación maravillosa. El salmista le dice a Dios que Él hizo una creación maravillosa, admirable. Y sigue relatando ese pasaje de la Escritura de que Dios nos ha formado, que Él nos ha conocido antes de nacer. Cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Pero algo también
importante ahí relata este Salmos es que Dios dice entretejió. Esta palabra entretejer está hablando de hilos, está hablando de textura, de colores en un tejido, ¿no? Esta acción de entretejer está refiriéndose a que Dios puso en nosotros capacidades, talentos. Dios puso en nosotros habilidades, aptitudes. Todo eso Dios lo puso en nosotros. Y además de poner un propósito, o sea, tú tienes un propósito de vida. Pablo le dice a Timoteo, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Está en 2 de Timoteo 3:10. Pablo le está hablando a Timoteo, que era un hijo espiritual, y le dice, tú has seguido mi propósito. La pregunta sería, ¿cuál es el propósito que tuvo Pablo? Y Pablo lo relata ahí en las cartas, cuál era su propósito. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto está en Gálatas 1:15. Pablo se da cuenta de algo importante, que él había sido apartado desde el vientre de su madre. Había sido apartado desde ahí y Dios lo había llamado por su gracia. Primero que Pablo entiende que desde el vientre de su madre ya fue apartado, fue reservado por Dios. Porque Pablo, este hombre, tenía ya un propósito de vida. Él sabía que la mano de Dios estaba sobre su vida, que Dios le había dado muchos dones, muchas capacidades, talentos. Este hombre, Pablo, era un varón muy instruido, conocía los idiomas del griego, el hebreo, era un hombre que conocía la ley mosaica, conocía muy bien, porque este hombre fue instruido, dice, a los pies de Gamaliel, que era un hombre en esos tiempos que era muy reconocido por el pueblo judío. Era un maestro de la ley. Y Pablo fue enseñado por este hombre. Pablo, que era muy instruido, él hace esta declaración que Dios a él lo llamó por su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que Pablo reunía las condiciones de aptitudes, a pesar de que Pablo había desarrollado esas capacidades, Dios no lo llamó a él por esas capacidades que él poseía, por esas capacidades que él había desarrollado. Si uno va a una empresa y esta empresa está buscando una persona para que ocupe un puesto, la empresa hace una evaluación de esa persona, pide su currículum, evalúa si tiene la capacidad, si tiene las aptitudes y si tiene la experiencia. Y según eso, recién lo contrata. En las empresas hay este tipo de evaluación para que la persona pueda ocupar un cargo de confianza. En Dios es distinto, hermanos. En Dios, Él no está evaluando tus capacidades. Él no está evaluando tus talentos, si tú has desarrollado esas habilidades. Quizás tú piensas que te hiciste de ti mismo un artista, un contador, un ingeniero, pero tú no puedes desarrollar, escucha bien esto, tú no puedes desarrollar aquello que Dios no puso en ti. Si Dios no lo puso en ti, entonces tú no lo puedes desarrollar. Dios te ha tenido que dar esas habilidades. Habilidades para las matemáticas, habilidades para la lengua, la literatura. Ha puesto muchas habilidades. Conocí a un ministro que su deseo era aprender a tocar guitarra. Y él durante 2 años se esforzó por aprender a tocar guitarra.
y solamente aprendió una canción con la guitarra, pero no pudo dominar ese instrumento. Cosa distinta, vi a otro joven que en una semana, aprendió rápido esa habilidad. Dios ha puesto esas habilidades, algunos lo han desarrollado esas habilidades, pero en las cosas de Dios, Dios no se está fijando en tu currículum vitae. Dios, para usar tu vida, Él no se está fijando, Él no está considerando ese desarrollo de habilidades tuyas. A Pablo Dios lo llamó por su gracia. ¿Esto qué significa? Que Dios lo llamó a Pablo por un acto de un favor inmerecido. Eso es la gracia. Es un favor inmerecido. Dios lo llamó a él no porque Dios vio en él la suficiente capacidad como para que él pueda desempeñarse en ese propósito para el cual Dios lo creó. Si tú estás diciendo, toda mi vida he sido mediocre, nunca he hecho nada bueno, sabes que Dios no está viendo eso en ti. Si tú vas a las Escrituras, vas a darte cuenta que lo que Dios está viendo en ti es que tú eres su hijo, tú eres su hija amada, que tú tienes las condiciones y la capacidad, pero una capacidad que viene de Dios. Él no te ve en fracaso, Él te ve en éxito, en triunfo. Él te ve como rey, como sacerdote. Él te ve como más que vencedor, como su hijo amado, su hija amada. Es distinto, ¿no? Porque Dios te está viendo en su hijo amado, que es Cristo Jesús. Y en ese hijo amado tú estás calificado. Entonces no es un asunto de tus capacidades o tus talentos. Es un asunto de su gracia. Y en esa gracia de Dios, Él ha puesto en ti un propósito. Un propósito que necesitamos conocer, necesitamos tomar conocimiento de cuál es nuestro propósito aquí. No es un propósito que tú lo vas a obtener por un asunto de la casualidad. No. Tú ya has venido ya con ese diseño, con ese propósito en tu vida. Lo que sí necesitamos es tomar conocimiento de cuál es nuestro propósito. Y cuando tú no te mueves en el propósito de Dios, es como un pez que está fuera del agua. Lo que va a ocurrir es que en tu vida va a haber insatisfacción, descontento. Mientras tú no te alinees con la voluntad de Dios, mientras tú no camines en tu propósito, siempre vas a encontrar ese descontento. En la medida de que tú halles tu propósito para el cual has sido tú creado, vendrá a tu vida el éxito, vendrá a tu vida contentamiento, vendrá a tu vida la satisfacción. Entonces necesitamos tomar conocimiento de nuestro propósito. Dios ya nos creó con un propósito. En las Escrituras vemos cómo un ministro fue invitado a dar una charla en una empresa y al terminar la charla ya estaba pronto a salir de ese local. En la puerta estaba una secretaria que estaba recepcionando las llamadas y él se acercó a ella y le dijo, ¿por qué tú no has participado de esta charla? Y ella le dijo, recién hace una semana que estoy trabajando en esta empresa. Y la secretaria le dijo, ¿quién eres? Le preguntó y él le dijo, yo soy un ministro que ha venido a hablar acerca de Jesús. Y ella dijo, entonces tú eres. Y él como que no comprendía estas palabras que declaró esta secretaria. Le dijo, a ver, explícame. Y ella le dijo, el día de ayer yo estaba adorando a Buda, pero de un momento a otro me sentí desilusionada porque hablaba con Buda y Buda no me contestaba. Entonces me dije a mí misma, hay un Dios
un Dios que es real. Y ese momento alzó la mirada y dijo, Dios, yo quiero conocerte. Y en el acto, ella escuchó una voz que le dijo, el día de mañana voy a enviar a un hombre que te hable acerca de mí. Entonces le dijo, tú eres, porque te has acercado a mí y me has dicho que eres un ministro de Dios. Entonces esa fue la oportunidad para que él le pueda hablar acerca de Dios a esta mujer. O sea, alguien estaba esperando que le hable de Dios. Y Dios cómo usa la vida de este ministro para llegar al lugar correcto y en el momento correcto. Esto me hace recordar también a Pedro, ¿no? Y el centurión romano llamado Cornelio. Cuando este hombre estaba adorando, orando a Dios, un ángel le dijo que envíe hombres a Jope, donde se encontraba un hombre llamado Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Él te hablará acerca de mí. Y bueno, van a Jope y Pedro es llevado a la casa de este centurión romano, Cornelio. Y ahí él le habla acerca de Dios a Cornelio. Pedro, ¿cómo es guiado por Dios? ¿Cómo es que Pedro va hacia la casa de Cornelio? Y es que en el fondo Pedro sabía cuál era su propósito. Él sabía que si él iba a la casa de Cornelio era para llevar el evangelio. Y Dios sabía que podía usar la vida de Pedro. Dios sabía que este hombre, Pedro, no se iba a negar y que iba a ir a la casa de Cornelio a presentar el evangelio. Entonces Pedro conocía su propósito, sabía por qué estaba ahí, sabía por qué Dios lo había llamado. Y fue así que él va, no se niega y finalmente va a la casa de Cornelio a presentar el evangelio de Jesucristo. El deseo de Dios es también usarnos, así como usó la vida de Pedro, de Pablo. El deseo de Dios es también usar nuestras vidas. Él nos ha creado con un propósito. Y el propósito de Pedro, de Pablo, era llevar el evangelio, hacer conocer a Cristo. Por eso es que Pablo no le dice al carcelero de Filipo, le dice, cree en el Señor Jesucristo. Él sabía que su propósito era presentar el evangelio. Y Pablo tenía también otro propósito que él lo declaró en la carta de Filipenses, que dijo, para mí el vivir es Cristo. Y claro, que toda su vida estaba orientada hacia la persona de Jesús, pero también hacer conocer a este Jesús. No era un asunto solamente de tener en su vida a Jesucristo, porque Pablo lo expresa y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, o sea, Pablo vivía para Cristo, pero también es presentar, es hablar de Cristo a nuestros semejantes. En su encuentro de Pablo con Cristo, camino a Damasco, Pablo le dice ahí a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le empieza a revelar a Pablo que él era instrumento escogido para llevar su palabra a los gentiles. ¿Cómo Dios nos escoge, hermanos? Claro, nos ha dado un propósito y nosotros tenemos que estar atentos a nuestro propósito. Dios nos ha creado con un propósito. Vemos a un Pedro que no era bien educado, no conocía bien la ley de Moisés. Y Pablo, que era un hombre educado y religioso, cuando Dios los comisiona, los envía, a Pedro Dios lo envía a los propios judíos, y mientras que a Pablo los envía a los gentiles. Si a mí me hubiesen dado por escoger a quién destinar
para esta misión, yo hubiese escogido a Pablo para que Pablo predique a los judíos, porque él conocía mucho de los judíos, conocía la ley judaica. Y a Pedro lo hubiese mandado a los gentiles. Pero mira cómo hace Dios. Dios en su sabiduría dijo: Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. Dios nos ha creado con un propósito, y en ese propósito Dios también nos ha dado todas las capacidades, nos ha dado las habilidades, talentos para responder a ese propósito. Pero estas fuerzas o habilidades o capacidades vienen de Dios. No son las que tú has desarrollado. No son las que tú has desarrollado, sino son las habilidades, las capacidades y talentos que Dios ha puesto en nosotros por su gracia. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo que nos ha permitido conocer que Él nos ha creado con un propósito. Y necesitamos ir conociendo a la luz de la palabra cuál es nuestro propósito. Yo sé que si no estás conectado con la palabra no vas a entender tu propósito. La palabra te va a permitir la toma de conocimiento de cuál es tu verdadero propósito. De repente ya estamos terminando, estamos a un mes por terminar el año. Algunos están pensando que su propósito es leer un poco más o mejorar sus hábitos alimenticios, hacer más ejercicios, aprender un idioma. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un propósito más grande, un propósito que viene de lo alto, de Dios. Nosotros vamos a ir al cielo. En el cielo tú vas a poder ahí cantarle al Señor. Tú le vas a poder ahí adorar a Dios. Tú vas a poder ahí bendecir a Dios. Vas a poder dormir, trabajar, descansar. Pero hay un propósito que no va a estar allá en el cielo. Ese propósito está aquí con nosotros. Ese propósito está aquí con la iglesia. Y es el de predicar su evangelio, el de llevar su palabra. Eso ya no va a estar en el cielo, hermano. Eso está aquí con nosotros, está en cada uno de los creyentes. Entonces tenemos ese privilegio de poder responder a nuestro propósito, llevando su evangelio. Bien, agradecemos nuevamente a Dios, agradecemos por darnos esta oportunidad de conocerlo, a Él, conocer nuestro propósito. Si por primera vez has escuchado este mensaje y deseas recibir a Jesús en tu corazón, te voy a guiar ahí donde estés a través de una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, este día te agradezco por haberme expresado tu amor allí en la cruz, al haber derramado tu sangre preciosa por mí y haberme ofrecido a través de tu sacrificio el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias por estar en mi corazón, en mi vida, Señor. Gracias, amado Dios. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta decisión, pídele al amado Espíritu Santo que te lleve a una iglesia. Es importante que nos congreguemos. El deseo de Dios es que vivamos en una familia, en una iglesia. Y la iglesia es la familia de Dios. En la iglesia están los hijos de Dios. El deseo de Dios es que podamos participar de una iglesia. En la iglesia se va a dar algo precioso. Solamente en la vida de iglesia tú vas a poder crecer espiritualmente. No es fuera de la iglesia. Entonces necesitamos participar de una iglesia. Amén. Y Pedro dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos como propósito crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces pedimos al amado Espíritu Santo. Él te va a llevar a una iglesia cristiana. Pídele, Él te va a llevar. Voy a orar también por problemas de salud. Ahí donde te encuentres,
El deseo de Dios también fue expresado ahí en la cruz para nuestra sanidad. Dice Pedro, por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Solamente di, recibo ahora mi sanidad. Amén. Voy a orar por los problemas de salud que puedas tener. Señor, te pido estos momentos con problemas de audición, de visión, problemas del hígado, vesícula, problemas, Señor, en las articulaciones, en los músculos, en los ligamentos, tendones. Señor, declaramos sano ahora, en el nombre de Jesús, declaramos la sanidad ahora por la llaga de Cristo. Te declaramos sano. En el nombre precioso de Cristo Jesús, declaramos sano. Algunos tienen problemas en sus funciones cerebrales, en su visión, en la comprensión del lenguaje, en la articulación del lenguaje. Ha habido ahí algunas parálisis. En el nombre de Jesús te declaramos sano ahora por la llaga de Cristo. Te declaramos sano por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Tú solamente di, recibo ahora mi sanidad. Recibo ahora en el nombre de Jesús y te doy gracias, Dios. Amén. Eso es lo que tienes que declarar. Y la sanidad está para ti. Gracias, amado Jesús. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.